Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a ver cómo organizar la hoja de cálculo para resolver el problema revisión de diseño o obtener Q. El problema es el que vimos en clase, que dice que en el siguiente esquema se muestra una red abierta que forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable de una población determinada. Dice calcular los caudales que llegan a los embalses B, C, D y E. Todas las tuberías son de asbesto cemento. Aquí tenemos la rugosidad absoluta. La viscosidad cinemática del agua es de 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y las pérdidas menores son despreciables. El esquema del problema es este que vemos aquí, donde ubicamos dos nudos que les vamos a denominar U1 y U2. Y todos los tanques que se mencionaban en el problema, que son abastecidos a partir del tanque A. Entonces la hoja de cálculo que vamos a utilizar es la número 800. Esta hoja de cálculo ya la hemos desarrollado en clase, y este video es para que les sirva de apoyo, para que en casa puedan estudiar todo el procedimiento. Entonces vamos a comenzar. Como ya lo saben, aquí los datos o las constantes del problema. Del lado izquierdo están los datos iniciales, donde tenemos epsilon o la rugosidad absoluta en metros, no se les olvide colocarlo en metros. La viscosidad cinemática, que es de 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Vamos a poner también la gravedad en una celda, y este coeficiente n, que es exactamente el coeficiente que aparece en la fórmula de la corrección de h, este 2 que tenemos acá. Entonces pues ya tenemos aquí en la hoja de cálculo precargadas las características de cada tramo, tanto diámetro como longitud, y los vamos a organizar por nudos. Primero vamos a localizar el nudo U1, que está aquí en el esquema. El nudo 1 que tiene conexión con el tanque A, con el tanque B, con el tanque C, y además con el nudo U2. En la parte de abajo está el nudo U2, que tiene conexión con los tanques D y E, y además obviamente con el nudo U1. Aquí tenemos una columna del diámetro, otra columna de la longitud, y vamos pues a proceder al cálculo. Lo primero que debemos de hacer es estimar las diferencias de altura piezométrica H. Estas diferencias de altura piezométrica las debemos de calcular en una primera instancia en base a las alturas piezométricas que vamos a presuponer, tanto del nudo U1 y el nudo U2. En clase habíamos supuesto una altura piezométrica del nudo U1 de 35 metros, que vamos a establecer en esta celda, en la celda A10, y en la celda A17 vamos a preestablecer el valor de 13 para la altura piezométrica del nudo U2. Recuerden que estos valores son estimados, son propuestos desde un inicio por nosotros mismos para poder iniciar el cálculo. Entonces se procede a calcular la diferencia de alturas piezométricas entre las cuotas y la altura piezométrica de los nudos. Dado que por convención donde nosotros preestimamos que va a entrar agua, vamos a asignar el signo negativo a la diferencia de altura piezométrica, y donde nosotros preestimemos que el flujo sale del nudo, en este caso U1, la altura piezométrica será positiva. Entonces vamos a introducir la formulita de esta manera. Tenemos la cota 43 para el tanque A menos la altura piezométrica preestablecida para el nudo U1. Esta la fijamos, cerramos el paréntesis, y en automático, de esta forma, asignando el signo menos antes de la diferencia, nos va a dar el signo que necesitamos por convención.
de esta manera nada más arrastramos hasta el nudo C. Ya ajustamos solamente con la cota correspondiente a cada uno de los tanques. En el tanque B es la cota 34 y en el tanque C es la cota 30, como lo podemos ver aquí en el esquema. Después aquí de manera particular se introduce la fórmula para establecer la diferencia entre U1 y U2, la cual nos da una diferencia de 22 metros. Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Ahora vamos a seleccionar primero la altura piezométrica de U1 menos la altura piezométrica de U2 para que nos cambie el signo. Después vamos a introducir, tal como lo hicimos en la parte de arriba, las cotas del tanque 12, por ejemplo, menos la cota del tanque D, que es 12, menos la altura piezométrica del nudo U2. Esa formulita la arrastramos hacia abajo y nada más ajustamos la cota del tanque E, que en este caso sería 0, que de hecho es nuestra referencia. Bueno, ya tenemos calculadas nuestras H. Posteriormente vamos a calcular la velocidad con esta fórmula, tomando como H subíndice F a H, la H preestablecida. Entonces vamos a dar de alta la fórmula de B. Aquí vamos a tener mucho cuidado en qué celdas vamos a fijar, tanto columna y renglón, como va a existir otras celdas que solamente vamos a fijar la columna, porque al final vamos a copiar todo este bloque que he seleccionado hacia la derecha. Por lo tanto, no quisiéramos que se modificaran las celdas que adquieran los valores del diámetro y de la longitud particularmente. Por lo tanto, vamos a introducir la fórmula de la velocidad. Vamos a capturar, como siempre lo hemos hecho, primero la parte que está entre paréntesis para que no se haga muy complicado. Entonces vamos a hacerlo. Abrimos paréntesis, epsilon, aquí fijamos completamente epsilon sobre 3.7 sobre el diámetro, y aquí el diámetro solamente en columna, más 2.51 por la viscosidad completamente fija por la raíz de la longitud, que vamos a fijar en columna. Cerramos paréntesis, luego entre el diámetro que fijamos en columna por la raíz de 2 por la gravedad que fijamos completamente por el diámetro que vamos a fijar en columna por H. Esta celda la dejamos libre, cerramos paréntesis y hasta ahí tenemos todo lo que pertenece al logaritmo. Incluimos la función y después agregamos este término, menos 2 por raíz de 2 por la gravedad que la fijamos por el diámetro que fijamos únicamente en columna por HF. Se cierra el argumento de la raíz, multiplicamos por el logaritmo y dividimos absolutamente todo entre raíz de L que fijamos en columna. Enter. Aquí el valor de la velocidad nos ha salido no a number, porque aquí debemos de asignar el valor absoluto de H, porque si bien nosotros la tenemos negativa, esto es solamente por convención de acuerdo al procedimiento, pero
físicamente pues no podemos tener una diferencia de carga negativa. Ahí está el valor de la velocidad. Ya teniendo una vez, pues arrastramos, luego hacemos copy paste y no vamos a perder el color amarillo, porque este color amarillo nos designa los tramos que son comunes entre los dos nudos. En este caso sería el tramo U1, U2. Posteriormente vamos a calcular el gasto. El gasto, igual que en el caso de H, por convención o de acuerdo al procedimiento, vamos a asignarle un gasto negativo al flujo que nosotros consideremos que entra al nudo, y un gasto positivo al flujo que nosotros consideremos que sale del nudo. Por lo tanto, tenemos que incluir una función si, una prueba así: HF es menor a 0, entonces el gasto va a ser negativo para ser congruentes. Entonces el gasto es velocidad por pi por el diámetro que fijamos en columna al cuadrado sobre 4, cerramos paréntesis. En caso contrario, el gasto va a ser positivo. Entonces, como vemos aquí, el signo de Q corresponde al signo de H, como es lo que deseamos. Aquí solamente vamos a agregar los gastos laterales de cada nudo en caso de que los haya. Aquí en este caso va a ser de 0.12 metros cúbicos por segundo, y el gasto lateral en nudos es 0.1 metros cúbicos por segundo. Sería este gasto lateral. Finalmente vamos a calcular Q entre H de una manera muy sencilla. Q entre H y finalmente vamos a calcular la corrección de la diferencia de elevación H. Por lo tanto, necesitamos la sumatoria de gastos que vamos a establecer aquí en cada nudo, solamente con la función suma, y en este otro nudo también. Esto que acabamos de calcular, la suma de gastos, va a ser el término que está en la parte superior de esta división, y de este lado vamos a calcular la sumatoria de Q entre H, tal como le indica la fórmula. Ya que tenemos las sumatorias, entonces introducimos la fórmula. Sería menos n, que sería 2. Vamos a fijar el 2 por la sumatoria entre la sumatoria de Q entre H. Aquí lo único que tenemos que hacer es fijar el renglón para evitar que se modifique el valor para las demás filas, dado que el valor de delta H debe ser el mismo en todos los tramos. Aquí volvemos a determinar el valor de n, F4 para fijar por sumatoria de gastos entre sumatoria de Q entre H, y aquí nuevamente fijamos el renglón. La columna no la fijo porque a la hora de copiar todo el bloque hacia la izquierda, esta fórmula debe ir tomando las sumatorias que se vayan calculando cada vez que yo haga el copy paste.
hasta ahí. Entonces vamos aquí a acomodar los colores. Vamos a dejar en amarillo lo que debe estar en amarillo y en azul lo que debe estar en azul para no perdernos. Realmente el color no es necesario, pero esto nos puede ayudar. Esta columna que dice otras delta H, aquí es donde vamos a asignar la corrección solamente en tramos que son comunes en los nudos, como es el caso del que está en la línea amarilla, que es el tramo U1, U2 o el tramo U2, U1. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es copiar con signo contrario, atención, la corrección del tramo U2 y de este lado con signo contrario la corrección en el tramo U1. Finalmente calculamos la diferencia de cargas asignando solamente a la H que nosotros preestimamos más su corrección, y para que sea genérico más esta columna que dice otras. Ahí está, ajustamos los decimales, vamos a dejarlo en 4 y arrastramos para que aquí calculemos la nueva diferencia de altura piezométrica. Hasta ahí hemos terminado con la primera iteración del método. Posteriormente lo que restaría pues es copiar y pegar todo el bloque que está en color azul. Si nosotros fijamos sobre todo las celdas correctas, entonces no tendríamos por qué tener problema. Aquí lo que se busca es que se cumpla la ecuación de continuidad en cada nudo y que la suma de gastos tienda a 0. Al momento en el que la suma de gastos tiende a 0, pues evidentemente la corrección pues también va a tender a 0. Aquí para más o menos llevar un contador vamos a poner 1 más esta celda. Esto nos va a permitir saber cuántas veces copiamos y pegamos nuestro bloque. Sale, entonces vamos a copiar todo el bloque en color azul, vamos a pegar inmediatamente después tantas veces como sea necesario para que nuestro método converja. Como vemos a la cuarta iteración, en los gastos, la suma de gastos ya ha disminuido considerablemente. De hecho lo podríamos dejar aquí en la séptima iteración, donde podemos observar que ya la suma de gastos pues es 2 por 10 a la menos 4, y la del nudo U2 pues está más o menos en el mismo orden de magnitud. Podríamos hacer, si queremos, otra iteración y baja ligeramente la suma de gastos. Las dos están en .301. Lo vamos a dejar en 10 iteraciones. De hecho, la suma de gastos a la cuarta cifra significativa después del punto pues es prácticamente igual a 0. No necesitamos mucha mayor precisión. Entonces aquí el resultado que nos está dando el problema es justamente estos gastos. Los vamos a poner con rojo en cada tramo, y estas diferencias de altura piezométrica, H. Esto sería hasta aquí el resultado de la metodología para obtener gastos y diferencias de elevación. ¿Cómo interpretamos los resultados?
Vamos a recordar que la altura piezométrica en los nudos U1 y U2, dado que no están sujetos a la presión atmosférica, pues hay un término de presión ahí que tiene un cierto valor. Entonces la altura piezométrica tanto en el nudo U1 y U2 van a ser la suma de la carga de energía potencial y la carga de presión, tal como lo vemos en estas gráficas. Por lo tanto, las diferencias de altura piezométrica pues van a ser evidentemente la resta entre la altura piezométrica en los tanques y la altura piezométrica en los nudos. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a tener representada gráficamente la altura piezométrica U1-A. Esta diferencia, de acuerdo al esquema, pues aquí estamos viendo que, bueno, debería de estar hacia abajo, ¿no? Pero bueno, el diagrama es meramente representativo. La diferencia entre U1 y el tanque B pues está representada aquí gráficamente, que es la diferencia de zetas mayúsculas, y la diferencia entre U1 y C es esta, representada gráficamente, nuevamente la diferencia entre las zetas mayúsculas, y la diferencia entre Z1 y ZU2 está representada de esta manera. La altura piezométrica entre U2 y el tanque D, así se representaría. Y finalmente la altura piezométrica entre el tanque U2E estaría representada esquemáticamente de esta manera. Recuerden que Z aquí en el tanque es 0, dado que la cota es nuestro nivel de referencia. Esos valores, esas H que acabamos de ver, pues son los valores que hemos obtenido en la hoja de cálculo. Hasta aquí terminamos la hoja de cálculo para revisión de diseño en redes abiertas.